Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestra clase número 7 del estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar la carta a Esmirna. Es una bendición estar aquí reunidos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Recuerden que la versión que usamos es Reina Valera 1960 y esta misma versión es la que no solamente usamos nosotros, sino que tenemos la oportunidad de seguir enseñando y predicando la palabra de Dios. Pero si usas una versión diferente, no hay problema en cuanto no sea una traducción del Nuevo Mundo, que sabemos que no es una Biblia, no es la palabra de Dios y es la que usa los testigos de Jehová. Pero si usas cualquier versión, NBI, Reina Valera, en todas sus ediciones, o la nueva de Jerusalén, o aún Dios habla hoy, pues podemos usar esas versiones para seguir creciendo en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, damos gracias por bendecirnos en este día, por mantenernos en tus caminos, y por esto reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Y gracias mil por darnos la verdadera paz en Jesús. Gracias por ese amor y misericordia que has mostrado para con cada uno de nosotros. Oramos en esta noche por nuestra hermana Beatriz Vázquez, que en este momento está en el hospital por un dolor de cabeza, para que le ayude el Señor en todas sus dolencias físicas. Pero también oramos por nuestro hermano Mariano, que perdió un hijo, para que le bendigas, le consueles. Seguimos orando por nuestra hermana Nelly, para que le ayudes también en sus dolencias físicas. A nuestra hermana Socorro, que está haciendo todo este tema de su tratamiento, para que también seas tú ayudando, fortaleciéndole. Bendice a nuestra hermana Yoli, para que también le ayudes en sus momentos difíciles de enfermedad. Y ponemos en tus manos al papá de nuestra hermana Piedad, la mamá de las hermanas Agudelo, y oramos por el papá de nuestra hermana Marianela en Chile, y ponemos en tus manos a todos aquellos que han pedido que oremos por ellos de un momento a otro, por un motivo u otro. Los ponemos en tus manos. También queremos orar por aquellos que no tienen empleo, si es tu voluntad que pronto consigan el pan diario, y que seas tu Señor conservándonos y manteniéndonos a cada uno de nosotros en la fe. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en la lección para esta noche. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a meditar el capítulo 2, los versículos del 8 al 11. Es nuestro estudio de la carta a Esmirna, y es la segunda carta que encontramos en el libro de Apocalipsis. Este lugar todavía existe en lo que nosotros conocemos como Turquía. Si
pueden ver el mapa, el primer mapa que estoy mostrándoles. Este es tomado de la Biblia Popular y nos muestra cómo está el norte de Éfeso. Pero también vemos hoy en día, y ustedes pueden buscar en Turquía, que todavía existe Esmirna. Es un lugar que aparentemente se ve también muy hermoso para el turismo, para conocerlo. Digo aparentemente porque pues nunca he estado en lugar como esos, y ustedes saben el efecto de las fotografías, pero investigando sobre este lugar se ve hermoso. 50 kilómetros al norte de Éfeso. Recuerden que Éfeso también está en Asia Menor, y desafortunadamente pues allí la mayoría de personas profesan el Islam, y también en turco el nombre de Esmirna se pronuncia Izmir, y es así también como se conoce. Y hoy en Esmirna encontramos una minoría, cuando hablamos de cristianos, hablando de ortodoxos griegos y católicos romanos. Son congregaciones que han subsistido durante muchos años. Es una minoría de las que tenemos allí, hablando del cristianismo. Pero realmente no sabemos cuándo surgió esta congregación, quién la fundó, cuándo llegaron los primeros cristianos. Pero cuando estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, vemos que en Jerusalén habían muchas personas de todo el mundo, muchos judíos de todo el mundo, pero también algunos comentaristas afirman que Pablo pudo haber pasado cerca de allí en alguno de sus viajes misioneros. Por lo tanto, el versículo 8 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto. Entonces aquí entramos a la materia, el estudio y el entendimiento de lo que nos enseña estos versículos. Lo primero que nos enseña, y todos nosotros sabemos, que el ángel de la iglesia es el pastor. Ese es el ángel de la iglesia, es el mensajero, esa es la persona que está llevando el mensaje de salvación. Otra cosa que encontramos acá muy interesante es que en esta carta vemos cómo Jesús está mostrando su naturaleza divina. Cuando dice es el primero y el postrero, pues está mostrando de que Él es eterno, de que Él es Dios. Y es algo muy importante que confesamos nosotros como creyentes. En Apocalipsis, el capítulo 1, los versículos 17 y 18, estudiamos eso en algún momento, pero vamos a recordar lo que nos dice estos versículos, y esto nos muestra lo importante de mantener en mente que todas esas figuras, toda esta forma de hablar del apóstol Juan, pues no es algo único en esos versículos. Él está teniendo siempre en cuenta todo el contexto, y así nos dice la palabra de Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. O sea, el apóstol Juan, viendo la visión, él se sorprendió, y él puso su diestra, su poder, su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos aquí la coherencia del libro de Apocalipsis. Y cuando estamos estudiando una vez más en Colosenses 1:17, podemos encontrar también otras bendiciones que nos muestra que Jesús es Dios. Y aquí vemos lo que nos dice la Escritura, y una vez más nos enseña, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es muy interesante lo que nos enseña Colosenses. Él es antes de todas las cosas. Entonces, ¿quién creó a Jesús? ¿Quién creó a Dios? Pues nadie lo creó. Él existe desde siempre. Él es Dios. Y nos dice,
por Él fueron creadas todas las cosas. Y lo vemos en Génesis capítulo 1, el versículo 3, cuando dijo Dios y dijo Dios. Por eso el pasaje que tenemos de Juan 1:1 es muy importante, que Él es el verbo y el verbo es Dios, el verbo por quien todas las cosas fueron hechas, y el verbo es la palabra. Y es ahí donde nosotros encontramos mucho sentido a lo que creemos acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Por lo tanto, encontramos en el libro de Hebreos, y vamos a Hebreos 3:18, que allá también encontramos otra verdad grande acerca de Jesús. Y tengo estos pasajes para que ustedes puedan escribirlos, pero también ustedes pueden ver una vez más esta lección en nuestra plataforma del Facebook Live de Luteranos Confesionales Colombia las veces que deseen. Pero estos pasajes son muy importantes para que lo podamos entender y ver, porque todos estos pasajes son fundamento de nuestra fe, primero y el postrero. Y en Hebreos capítulo 13, el versículo 18 nos dice claramente que Jesús es eterno. Pero una vez más podemos ver las bendiciones que nuestro Dios ha dado en cada uno de nosotros al llamarnos sus hijos, al llamarnos sus seguidores, y encontramos esa verdad. Voy a corregir este pasaje de Hebreos, si me permiten unos segundos. Vamos a corregirlo inmediatamente, porque es muy importante que tengan ustedes estos pasajes. Aquí interesante ver cómo la escritura nos enseña que el mismo Jesús es Dios, que el mismo Jesús es el que tiene el control de todo. Muy bien, no encuentro aquí el pasaje rápidamente, pero voy a buscarlo para poder corregirlo y así ustedes lo puedan ver en los grupos. Permítame, veo aquí mi otro comentario y pido excusas por esto. Es Hebreos capítulo 13, el versículo 8. Vamos a corregirlo de una vez para dejarlo de una vez listo. El 13, versículo 8. Y aquí nos dice la palabra de Dios. Y gracias por la paciencia de corregir este versículo bíblico. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, hablando de siendo Dios. Y recordemos que en ese momento Jesús está en su estado de exaltación. También cuando habla de que estuvo muerto y vivió, pues estaba mostrando que Jesús es 100% hombre. ¿Y él por qué fue hombre? Pues para poder redimirnos, para poder salvarnos a todos nosotros. Y encontramos una vez más lo que nos enseña San Pablo en Romanos capítulo 4, el verso 25, nos dice así la palabra de Dios, y eso tiene que ver con nuestra justificación, con nuestra salvación, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces él, para poder haber sufrido todo esto, lo hizo en su naturaleza humana. Y por eso hablamos muy bien de que Jesús vino a este mundo a redimirnos. Entonces, aquí, ¿quién está hablando? Al pastor de Esmirna. ¿Quién está hablando a usted y a mí? Jesús, que es 100% hombre, Él es 100% Dios. Pero vemos que aquí no hay una amonestación, una exhortación fuerte hacia ellos. Al contrario, dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pues estamos viendo que Jesús es omnisciente, Él sabe todo. Y también esto nos muestra
cómo Jesús conoce la tribulación de la iglesia, conoce nuestra tribulación. Él no es de oídos sordos, Él no se tapa sus ojos cuando nosotros estamos en tribulación. Él nos anima cuando estamos en momentos difíciles que invoquemos su nombre. Todo eso tiene que ver con el segundo mandamiento. En los momentos de tribulación el diablo hace que sea difícil nuestra vida de cristianos en este mundo, pero tenemos esa certeza de que estamos en manos de Jesús, de que Él conoce todo. Por eso dice, yo conozco tus obras. Él tiene un propósito con todo. ¿Cuál tribulación estamos viviendo hoy en día como iglesia? Hay un pecado que está haciéndonos debilitar, o hay pensamientos que muchas veces creemos que porque somos cristianos, que no deberíamos de ser cristianos, o por la vida económica, o por la vida de salud física, o por tantas cosas difíciles, muchas veces nosotros podemos caer en la tribulación y desanimarnos en la fe. Pero Jesús está con nosotros. Él conoce las aflicciones, y aquí habla de la pobreza de Esmirna. Pero esa pobreza realmente está hablando aquí de la pobreza realmente física. Los romanos, y tal vez es una explicación, ellos encarcelaron a muchos de los cristianos en Esmirna, les confiscaron sus propiedades por haberse negado a adorar al emperador, y podemos ver que la congregación sufrió persecución, discriminación, y les quitaron todo su sustento. Entonces, parte de la tribulación que estaban viviendo ellos a base de guardar la fe es que les quitaron sus posesiones materiales. Pero realmente Esmirna no era unos cristianos pobres, ellos eran ricos, pero tú eres rico. Y aquí hablando en sentido espiritual, aquí podemos encontrar dos enseñanzas muy claves. En Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu. Recuerden en el sermón de las bienaventuranzas. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Los que siempre estamos reconociendo nuestro pecado, que no podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Y en San Mateo 6:20 podemos ver una gran aplicación en este texto, como la pobreza, ¿cierto?, causada por la fidelidad a Jesús, esto hizo de que ellos pudieran tener tesoros en el cielo, pero no por ser pobres, sino que ellos tenían la fidelidad en la palabra de Dios. Recuerden lo que dice el contexto de San Mateo 6, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué es lo que será añadido? Las cosas materiales. Entonces ellos tenían muy en claro estos tesoros en el cielo, pero también encontramos que en 2 Corintios 6:10, pues ellos encontraron riqueza en Cristo, y vemos como San Pablo nos dice en esta sección de lo que dice la palabra de Dios, de que como pobres, pero enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Entonces, ¿cuál es la gran riqueza que se tiene allí? Es la riqueza espiritual, y eso a nosotros nos debe dar mucha alegría, el saber cómo nuestro Dios en verdad nos mantiene. Pero nos falta hablar de aquellos que son blasfemos, de los que dicen ser judíos y no lo son. Y cuando estamos hablando de que no lo son, pues el mismo Jesús los llama sinagoga de Satanás. Encontramos lo que nos enseña en Gálatas, en el capítulo 6, versículos del 15 al 16, qué es lo importante para que puedan saber y conocer quiénes son los verdaderos israelitas, o el Israel de Dios, como lo vemos en el verso 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, habían judíos que sí tenían claro y creían en Jesús como su Señor y Salvador,
pero desafortunadamente habían otros judíos que rechazaron al Cristo, rechazaron al Mesías. Y esto es muy, muy triste, porque olvidaron en verdad qué es lo que nos enseña la verdadera fe. El verdadero israelita está basado en la fe en Cristo Jesús, porque está esperando al Mesías. Por esto hay palabras fuertes de parte de Jesús hacia ellos. Pues en Juan capítulo 8, versículos 42 al 44, Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí Jesús es muy contundente, porque los llama sinagoga de Satanás, a los que no creen en Él, en el Mesías, y hablando de los judíos de pura sangre. Porque vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Y es lo mismo que pasa con los incrédulos hoy en día, porque muchos no creen en Jesús, porque se dejan engañar por el diablo. Entonces nos escuchan a nosotros, es una religión más, es una religión que quiere quitar tu dinero, es una religión que te quiere poner reglas, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Por eso nos dice Romanos 9:6, hablando de los verdaderos judíos, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y es palabra fuerte, esto es la ley, porque los verdaderos judíos son los que creen en Jesús. Y ellos estaban también persiguiendo a los cristianos que estaban en Esmirna. Y hoy también vemos esa misma persecución. Pero ¿cómo termina nuestra lección en esta noche? Con una gran bendición que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros. Y esta bendición pues la vemos en los últimos versículos. Y recuerden que la iglesia en Esmirna no vivió ninguna exhortación, no escuchó una exhortación fuerte de Dios como la de Éfeso. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Palabras del Evangelio, ¿verdad? No tengas miedo, no tengamos miedo. Y aquí vemos como el número 10, o sea que ellos iban a tener tribulación por 10 días, pues es un número simbólico. Recuerden que cuando estudiamos la numerología de Apocalipsis significa lo completo, es decir, que esa tribulación no iba a ser para siempre. Y eso nos anima mucho a nosotros. ¿Cuál tribulación tenemos hoy? Esa tribulación que hoy tenemos no es para siempre, no la vamos a vivir para siempre. Si tenemos una dura enfermedad, pues recuerda que en el cielo no vamos a vivir esa enfermedad. Si tenemos serios problemas económicos, pues el dinero no lo es todo. Hay una frase que siempre llena mi corazón cuando pienso en ella, y es cuando el diablo creyó que le había quitado todo a Job. Pero no es así, porque el todo de Job era Dios. Y ese es el todo de nosotros. Entonces no importa esa tribulación que podamos tener, porque nuestro Dios nos anima. En Efesios capítulo 6 versículo 12 nos recuerda que nuestra pelea no es contra hombres, es contra seres espirituales, y el diablo siempre está haciendo difícil nuestra fe. El diablo siempre está como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es muy importante estar conectados a la palabra de Dios. Es muy importante nosotros recordar lo que necesitamos, estar congregándonos, estar escuchando de la escritura, estar participando de los medios de gracia. Eso es muy, muy importante. Y encontramos en 1
de Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces aquí nos centramos al final, una corona incorruptible, y es lo mismo que vemos en estos versículos bíblicos, que nos dice que te daré la corona de la vida. Es algo incorruptible y seremos librados de la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Pues esto es para los incrédulos. Nos dice que es el fin de la gracia, porque recuerden, cuando estamos estudiando el quinto mandamiento y se habla cuando se acaba el estado de gracia de una persona, y la respuesta es cuando ellos mueren. Entonces, cuando muere el incrédulo y tiene la muerte física, ahí empieza el sufrimiento eterno, o sea, ir al infierno. La muerte segunda es ir al infierno. ¿Por qué es muerte segunda? Porque en ese momento está muerto espiritualmente. Y si muere estando espiritualmente en sus delitos y pecados, va al infierno a seguir esa muerte, y ya es una muerte eterna. Bueno, mis hermanos, aprendimos con esta carta lo importante de estar conectados con nuestro Dios, lo importante de ser verdaderos creyentes y tener esa confianza de que vamos a vivir tribulaciones en este mundo, pero nuestra fe intacta, y esto únicamente por la obra del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias por estudiar con nosotros, y vamos a checar algunos saludos que podamos dar en nuestro Facebook Live, para saludar los hermanos. Saludamos a Alexandra acá en Medellín, saludos a la mamá. También tenemos a Lester en Nicaragua, saludos a Miriam, a la familia acá en Medellín, a Luis Astudillo, también cordial saludo hermano, a los hermanos en Punta de Mata, a Yoli Vargas en Casanare, Gardenia en el municipio de Bello, a Nuri en Lima, Perú, también a Eugenia, mamá Genia en Ibagué. Tenemos a Juliet Sánchez en el municipio de Bello, a Paulina Salinas en México, y también está conectada mi mamá Nubia acá en Medellín. Y bueno, hay otros más que están conectados. La gracia de Dios esté con ustedes. Ahora reciban la bendición que viene de parte de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga, una buena noche en el Señor, y los esperamos en el día de mañana para nuestras actividades. Seguimos orando los unos por los otros. Una feliz noche en el Señor.